de la semana 1, perdón, las notas pues de la ficha de lectura. En general pues les fue muy bien a todos con ese trabajo, pero por favor, sí les pido que verifiquen en el class si las notas quedaron subidas y si están de acuerdo con la nota. ¿Por qué? Porque como la semana 1 del segundo ciclo va a continuar inmediatamente, terminemos esto, es mejor para mí y para todos tener todas las notas listas, ¿sí? Entonces yo este fin de semana me comprometo a subir las notas del parcial. Las he estado revisando, pero no las he subido porque me gusta subirlas todas en blog. Bien, 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 en general las notas del parcial, bien. Entonces, sí, pero sí quiero que, por favor, pero entonces sí, por favor, a más tardar para el próximo miércoles, del próximo jueves, o sea, el próximo encuentro y el último, tener que todos hayan verificado en el class que no haya ninguna dificultad con ello. Si tienen algún problema, porque de pronto me equivoqué digitando las notas o que creen que de pronto merecen una nota más alta, o sea, lo podemos discutir, por favor al correo de la REMI. ¿Por qué? Porque yo todo lo filtro por ahí. Entonces, con las fichas de lectura tuve líos porque eso, WhatsApp, Instagram, Facebook, me llegaban por todas partes. Y yo después, claro, después de, profe, es que no me calificó. Yo, pero pues me lo mandó, me lo, me lo mando. Comentario, en las historias del Instagram. O sea, yo entiendo que, yo entiendo que estamos pues, en un mundo donde hay muchas, las redes, pero para mí, todo lo que tiene que ver con notas, por favor, el correo de la Remington para evitar ese tema. Comentarios y dificultades, por favor, por ahí no hay ningún problema, yo lo leo y cualquier cosa pues respondo por ahí mismo. Eso por un lado. Lo segundo es, ¿cómo vamos a hacer entonces para la entrega, para la nota final, que es la que tiene que ver con la semana 8? Se había propuesto un ensayo, ¿cierto? Bueno, como ya trabajamos, aquí también para los que estamos en casa, espero que esté muy claro esto, como creo que trabajamos muy bien cómo elaborar un ensayo, por lo menos en base, en la base de él, tenemos ese libro de cómo hacer textos, se lo pasé, cómo escribir textos, se los voy a pasar de una vez, donde está también cómo se puede una idea de cómo hacer reseñas y demás, los puedo mandar al WhatsApp de una vez para que lo tengan, pero entonces vamos a hacer algo. En la última actividad, o sea, la semana 8, la actividad consiste en que cada uno de ustedes va a leer su ensayo. Va a leer su ensayo. O sea que todos los ensayos deben estar en mi correo a más tardar el jueves a las 6:30 de la noche. El jueves de la otra semana, es la semana 8. Sí, sí, pero bueno, primero, el ensayo no tiene límite de páginas, o sea, puede tener una, puede tener dos, no, o sea, no, a mí, volviendo a Freire, el tema de la escritura es un problema de calidad y no de cantidad. Pues si es un párrafo que está, mejor dicho, que yo digo, no, voy a publicar eso, sí, o sea, ustedes confían que en ese párrafo, hay ensayos de 500 páginas, puede haber de un párrafo, pero pues, el párrafo tiene que decirme uno, eso, aforismos, pero, pero entonces, si no hay, digamos, como límite de páginas, ¿de qué tema va a versar el ensayo? De cualquiera de los temas que vimos en estos encuentros. O sea, puede ser sobre las películas que vimos, puede ser sobre lo que vimos de competencias comunicativas propiamente, de cualquier tema de lo que abordemos, incluso lo que vamos a tener hoy en dirección, orientación con el profesor Germán. Cualquier tema, el que más le haya gustado de todo esto que trabajamos, lo aborda en el ensayo. Eso sí, debe ser algo que trabajamos aquí. O sea, pues debe ser partir de una reflexión que hemos discutido acá, también con los textos que se leyeron. Es lo único. ¿Por qué para el próximo jueves a más tardar? Terminamos semana 8 y la siguiente semana es semana 1 y uno ya está pensando en organizar los nuevos ejercicios. También me gusta eso para evitar, en caso de que haya algún problema con la nota, tener el tiempo suficiente de corregir. ¿Sí? Entonces, el tema de que no hay cantidad de páginas y demás es para que puedan hacerlo sin problema. Tienen toda la semana pues para irlo bromeando y trabajar el ejercicio. Entonces es como eso. Y además pues, está la otra nota que es la cualitativa, que es digamos, la sumatoria de todo, como el acumulado pues, de lo que hemos visto en estos encuentros. Eso está. Espérate, dame un segundo. Yo tengo una duda referente al ensayo. ¿Vamos a usar algún formato? APA, normativa. O sea, tiene que ir con normativa APA, ¿cierto?
Más o menos, o sea, vimos las normas APA y traten de aplicar por lo menos lo mínimo. Configuración de página, tipografía, sí, a lo básico de las citas. Pues no tienen que hacer pues el ensayo en tipo norma APA, que es que lo vamos a publicar en una revista indexada, pero pues ya que vimos eso, vayan aprovechando para ir ejercitando lo que les había dicho cuando vimos normas APA. Aprovechen y trabajenlo siempre que puedan en lo básico para irse, digamos, como irse memorizando esos pasitos y luego no se vuelva un problema cuando estemos en el tema del trabajo de grado, pues sufriendo por cómo pasar a normas APA 400 citas. Buenas noches, no te preocupes. Entonces, no les voy a exigir pues a rajatabla las normas APA, pero sí usen por lo menos alguna base de lo que trabajamos, la configuración, el doble espacio, el tipo de fuente, o sea, esos elementos sí como para irse acostumbrando a ese tema de las normas APA. Aquí hay dos manos levantadas. Cristian, Buenas noches a todos. Profe, buenas buenas noches. noches. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, Profe, Cristian. me alegra. Profe, yo le estaba dando la mano, era para darle respuesta a lo que nos estaba preguntando. Yo ya visualicé la nota mía en clase y pues estoy de acuerdo con la nota, no hay ningún problema, era para confirmarle eso. Ah, listo, Cristian, me alegra. Igual, este Muchas fin de gracias. semana subo las notas del parcial y cualquier cosa también me dicen al correo cualquier situación con ello. Ah, listo, profe, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Cristian. Estefanía, Profe, sí, también era para lo de las notas. Estaba visualizando acá en clase y solo me apareció una nota que dice primer parcial. sí, Esa sí, es la única que hay. sí, hasta el momento sí, este fin de semana subo la segunda y pues después del jueves, el mismo jueves voy a calificar los ensayos que vamos a ir leyendo y ahí voy a entregarles la nota de una vez en el encuentro. Ah, ok, profe, muchas gracias. Listo, listo. Ah, bueno, sí, también es eso. Como traen el ensayo, pues la idea es que puedan leer el ensayo en la clase de 6 a 8 y media. Podemos extendernos siquiera hasta las 9 y media, próximo jueves, para que termine el ensayo y de una vez les la nota. Para que ustedes sepan ya su nota y no estén ahí pendientes. Es más, la subo al class de una vez para que la tengamos pendiente. Entonces, eso. Pregunta: ¿eso lo vamos a hacer en alternancia de bien 8? Pues sobre todo para los que estamos aquí. ¿O lo hacemos vía TikTok? Como quieran. Yo igual puedo venir aquí sin problema. Listo. Entonces, en alternancia. En alternancia. Sí, Profe, profe, en alternancia, Ah, yo diría que en alternancia. listo, que en alternancia y que luego que los que vinieron, claro, que aquí están diciendo que en alternancia y que luego nos vamos de fiesta. Entonces ya lo siento por los de Tix. hágale yo Aquí, también en alternancia. listo. Y, Listo, aquí ya y están después, ofreciendo aquí. Bueno, y después la fiesta, después de listo. la clase. Bueno, entonces, no siendo más, Desde ya pensando en rumba, compañeros. vale, listo. Listo. Bueno, entonces ya con estas claridades, para los que están desde casa, al WhatsApp y en este momento en la plataforma está un documento que es un Word, que bueno, también voy a compartir aquí en la pantalla para que lo puedan ir como visualizando, que va a ser, digamos, como parte digamos, como de la guía para la conversación que vamos a tener con el profesor Germán Valencia. Voy a darle paso pues a él. Profe Germán, ahí está pues la cámara para que te visualicen ahí, igual pues también te van a ver ahí. Entonces, bueno, les presento al profesor Germán Valencia, él es un acucioso, digamos, como investigador, gran lector, ha trabajado desde hace mucho tiempo todo lo que tiene que ver pues como con con la investigación alrededor del tema de las humanidades, un poco el tema un poco cercano a la filología, incluso se quiere, y a otros temas. Y ha estado pues también en su participación en la UTP, la licenciatura en literatura, vinculado desde hace un tiempo a todo el tema de lo que tiene que ver con la semiología del psicoanálisis durante un tiempo. Como hoy vamos a trabajar todo en nuestro día de hoy está el tema de semiología, entonces le dije que nos acompañara, realmente es valioso poder tenerlo ahí como en ese espacio, que maneja muy bien ese tema, para que podamos aprovechar ello. Y no nada, pero que aquí te queda pues el espacio es todo tuyo. Vale, yo creo que sí. Sí, sí. Ok.
Ya después de este enredo y esta incomodidad. Buenas noches a todos. ¿Me están escuchando allí? Sí. Buenas noches, sí, escuchamos. Vale, ok, bien. Vamos que el tema que yo voy a tratar es semiótica. Semiótica o semiología. Las dos cosas son lo mismo. Así que si alguien les habla de semiótica y semiología de manera indistinta, no se preocupen, son lo mismo. ¿Qué pasa? Es que son dos escuelas distintas que configuran una disciplina de manera distinta. O sea, le pusieron nombres distintos y ya, pero son lo mismo, ¿sí? Ok, ahora bien, ¿qué es la semiótica? La semiótica, y yo le pongo aquí como una especie de título, semiótica y los signos del mundo. La semiótica es el estudio de los signos. Ahora yo hago una pregunta que me la quiera responder aquí o desde la distancia. ¿Qué creen que es un signo? Y le dan valor, por ejemplo, el signo pesos, pues todos lo conocemos, ¿no? Para mí es como una forma, un valor que se le ha dado digámoslo, a un garabato, ¿cierto? Y se ha hecho conocer. Entonces decimos, el signo pesos, sabemos que es este, que el PIB, entonces lo denominamos para evitar, no sé, escribir más letras o algo. Vale, gracias. Signos para mí son como una especie de códigos con los que uno puede, digamos, dar diferencia a algo o hacer una separación de algo. Para mí es la representación de una decisión, de una operación. Ok, ¿alguien más de pronto? No. Ok, es una pregunta retórica, las que suelen hacer los profesores, ¿cierto? Pregunta para luego responder el mundo normal. Pero, a ver, todos tienen razón. Uno es una representación, sí. Es una forma de marcar. Por ejemplo, mientras yo estuve acá sentado dejé un montón de signos. Ahora diría un semiótico o un semiólogo. ¿Signos de qué? De nerviosismo. Es la primera vez que se enfrenta a un grupo, entonces mueve los pies, se mueve más de lo normal y doy otros signos. Ya esto es natural en mí moverme mucho porque necesito moverme. Ahora bien, un signo sí es una representación. El tema es que no solamente es representación, sino que hay signos que no son simplemente representación, sino que son naturales. Por ejemplo, yo acá no estoy representando a nada ni a nadie. Estoy siendo, pero estoy arrojando un montón de signos en las manos. ¿Sí? También soy un signo. Y todos acá somos un signo. ¿Por qué? Porque podemos ser leídos. Un filósofo francés decía que todo es texto. Todo puede ser interpretado desde que haya un individuo que lo interprete. Ahora bien, si no hay quien interprete, entonces no hay nada, no hay signos. El signo se interpreta. No solamente es representación, sino que es una huella dada. Ahora bien, ¿por qué el mundo? Por eso mismo, porque la totalidad de todo son signos. Hay signos en todas partes. El cazador, ¿qué sigue? Una presa. Y la sigue a través de huellas. Y las huellas son signos. Pistas, signos, rastros. Signo, hay una palabra que nosotros usamos en español y que cuando la decimos estamos diciendo signo. Cuando vaya a rimar me hace una... Se me va a dar copia en el parcial, hágame una... Yo le hago una señal. Una seña. Eso es un signo, ya. Señal, seña, signo. Ahora bien, hay distintos tipos de signos. Y resulta que la semiótica y la semiología es una disciplina que estudia esto. Ahora, un ejemplo de alguien que se podría dedicar a la semiótica sin ser un profesional de la semiótica. Un investigador privado, un policía bueno investigando. ¿Sí? Sí, sí. Pero esa ya es otra porque falta, ¿no? Y aquí no hay. Un semiólogo importante sería un agente del FBI. Un semiótico importante o semiólogo importante sería un asesino en serie, porque tiene más cualidades de un agente del FBI. Profe. Vale, yo escucho. Profe, entonces también una persona o las personas que se comunican, pues las personas que tienen por el lenguaje braille, eso también son signos, ¿cierto? El braille son signos convencionales. ¿Qué quiere decir que es convencional? Creados. La bandera de Colombia es un signo, pero es convencional, no es natural. Es creado. Se hace unas representaciones y decimos el rojo de la sangre de nuestros héroes y el dorado del oro que no hay y el azul del agua, ¿cierto? Más o menos.
Eso es. Sígnica, todo esto es sígnica. La semiótica es importante, porque la semiótica es una forma de leer el mundo, sin necesidad de leer libros. Cuando leemos libros también leemos signos. Todos esos textos que hay allí son signos sintagmáticos, o sea, porque son sintaxis, están ordenados. Símbolo, es una categoría de signo. Ahorita lo vamos a ver. Ustedes tienen la ayuda, primero conmigo pueden hacer 3 cosas, siempre. Una, preguntar, ¿sí? Pueden interrumpir. 2, aportar, porque seguramente tienen algo que decir. 3, criticar, que sería lo más importante. También. Claro, ¿no? Ayuda a que el grupo se relaje y todo esto. Se pueden hacer esas 3 cosas. No solamente se puede hacer eso, sino que se puede intervenir también en términos de los signos. Es decir, aportar podría ser un índice, una huella, una anotación. Ahora, ustedes tienen unos documentos que yo les envié. Ustedes pueden vigilar mi clase con esos documentos, que está llena de puntos. La vigilan. ¿Será que esta va a decir lo que la preparó? ¿Está diciendo cosas? ¿Sí? Lo que está diciendo tiene sentido con el papel. Ustedes lo tienen ahí y vigilan. Esa hojita que les enviamos, se llaman handouts. En las escuelas americanas, handouts quiere decir una especie de documento de mano o una evidencia de mano. Y esa evidencia de mano les ayuda a seguir la clase. Como cuando uno, no sé, va a un evento y le entregaron un catálogo y ese catálogo uno mira lo que va a pasar. Entonces aquí primero sale el payaso no sé qué y luego sale, no sé. Como un folleto. Una especie de cronograma, un orden, pero es un orden para ustedes. ¿Sí? También un folleto, sí, un folio, es una forma de decir folleto. Y me pueden seguir. A ver, ¿por qué es importante que me sigan? Esto está acá, ¿cierto? Y resulta que para poder reconocer lo que es la semiótica, porque esto es una disciplina que se puede estudiar como una carrera en Europa, y nosotros vemos una asignatura completa de semiótica, alguien que quizá haya, no sé, le interese el diseño industrial, o la ingeniería industrial, en ingeniería industrial se ve semiótica en diseño industrial, y en publicidad se ve semiótica. Igual, si algo pueden seguirlo desde acá. ¿Sí? Ok. En publicidad, en mercadeo, se enseña semiótica. Cuando uno lo engañan con publicidad, están usando semiótica. Cuando le dicen a uno que si pone colores amarillos y no sé qué en los restaurantes, ¿eso qué es? Semiótica. Claro, es una reacción a la lectura. Cuando lo manipulan a uno con semiótica. Entonces usted está con la novia y la novia empieza como, ¿qué le pasa? No, nada. Empieza a leer semiótica, ¿sí? Yo creo que si le pasa algo, me está diciendo, eso es una huella de que le pasa algo. ¿Sí? Algo hice, o alguna evidencia dejé por ahí que no debería dejar, dejé otra huella que no debería, ¿sí? Porque yo también dejé signos, redes sociales. Para llegarle a la gente. Los creadores de contenido tienen que entender semiótica. Tienen que saber cuáles son los signos que se leen, qué es lo que prefiere la gente. Los logos están hechos, los eslogans están hechos haciendo semiótica. Estos son signos convencionales. Ahora bien, dentro de esta profesión hay unas categorías muy estrictas. 3 señores importantísimos. Los 2 primeros son Ferdinand de Saussure, un lingüista francés. Realmente no era lingüista, era filólogo. La filología es el estudio de los documentos escritos. Eso aquí se ve de muy poca. La filología mayor es una filología clásica, estudio griego, latín y estudio de documentos que quedan por ahí de hace 2000 años. Estudian y se revisa quién los escribió, dónde los escribió, cuándo los escribió y cómo los interpretamos. Pues como la semiótica es interpretación. Y este señor era filólogo, Ferdinand de Saussure. No solamente era filólogo, sino que es el fundador de la lingüística. Era tan buen profesor que todos los estudiantes hacían anotaciones y lo que quedó de las anotaciones es un libro importante que ahora es la Biblia de los lingüistas. Ustedes saben que existe algo que no es muy de la carrera de lingüística, pero existe programación neurolingüística. Está por esos lados. La lingüística es importante, como todo es comunicación, el hombre es lenguaje. Yo estoy dando pistas por todo lado. Todo el mundo deja pistas. Dentro del lenguaje y la semiótica hay 3 niveles y 3 disciplinas importantes. Una es la sintaxis. Esa se aplica para los textos, quizá no nos interese. La otra
es la pragmática. Esa sí nos interesa. La pragmática. Pragma viene de cosas en griego. Pragmas. ¿Cómo así que cosas? Hechos. De los hechos. ¿Qué estudia la pragmática? Los hechos de la comunicación. Ahora bien, ¿de qué nos sirve la pragmática? ¿Qué es la pragmática? El estudio del contexto. Como no todo es igual, yo no puedo generalizarlo. Ahora bien, ¿cómo yo evidencio pragmáticamente una especie de comunicación? Resulta que a veces vamos con nuestra novia, está haciendo, no sé, el día soleado, pasamos por una heladería y la chica dice, uy, está en un calor. ¿Qué dijo? Invite, pragmática. O resulta que uno está en la casa, acostado, y está con la mamá, mal. La mamá dice, el piso está sucio, aquí nadie hace aseo, no hace nada, y está acostado. ¿Qué está diciendo? Colabore. Esos son signos, y eso es pragmática. Ese sí nos interesa. Profe, una pregunta. Para no emitir esos gestos. Ah, bueno, que también se estudia para de alguna manera anular esa semiótica. Sí, es decir, porque, por ejemplo, lo que... Vale, pero terminamos acá. Lo que he visto en videos y todo eso, por ejemplo, el creador de Facebook, pues dicen que él es muy robótico, o sea, normalmente como eso ni nada, entonces es muy difícil de interpretar. ¿No? Ok. No sé si Sí, ¿alguien ha visto El Dragón Rojo, El Silencio de los Corderos? ¿Alguien conoce la figura de Hannibal Lecter? Sí. Hannibal Lecter tiene la capacidad de ocultar sus sentimientos conociendo la semiótica. Entonces, cuando uno miente, suele tener un gesto, porque el cuerpo sabe que hay posibilidad de que lo atrapen a uno, y uno no se da cuenta, entonces hace un gesto. Si uno es capaz de controlar eso, seguramente reduce su gestualidad, su capacidad de comunicación, o por lo menos la hace confusa, porque se puede confundir. Ahora bien, ¿cómo sería el caso de la confusión semiótica? Hay un cuento de Oscar Wilde. ¡Ay! La pregunta. Cristian, ¿vale? ¿Tu pregunta? Cristian, ¿estás ahí? Sí, no, profe, era para intervenir sobre algo, pero ya hablaron sobre lo que iba a decir. Vale, Ever. Profe, entonces ¿Cómo se dentro llama? digamos que dentro de ese contexto estaría entonces también los mensajes subliminales. También serían, ahí dentro de eso dentro de ese contexto también entran los mensajes subliminales, los signos. Los mensajes subliminales, sí, los mensajes subliminales son intencionales. Están hechos para que no se reconozcan o para que los reconozca alguien en específico. Existen los mensajes subliminales. O también existe la superstición, es decir, creer que hay un mensaje subliminal. Entonces hay la lectura incorrecta de signos. ¿Cuál es la lectura incorrecta de signos? Estoy con la novia, me dice que tiene calor, pasamos por una heladería y usted dice, ay, sí, qué calor. Ya, sigue. ¿Sí? Eso pasa. Aquí... Ah, bueno, ahora le queda a ella la labor de leer qué es lo que pasa. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Y luego dice, no, entonces yo gasto. Sí, y entonces saca, porque siempre sacan por ahí de una parte. Le invita. Ahora bien, Cristian, ¿tienes una pregunta? ¿Aporte? ¿Crítica? Es compleja esa mediación ahí. ¿Sigo? Ok. Con esto de que si se pueden disimular los signos, sí. Hay un cuento de Oscar Wilde que se llama Te voy a enseñar a mentir. Entonces dice Oscar Wilde, te voy a enseñar a mentir. Resulta que hay un talador de leña, ¿sí? No, hermano, es un tipo normal, en un pueblo normal, no pasa nada en ese pueblo, todo es aburrido, de madruga a las 5 de la mañana, se va a talar leña toda la vida, pero resulta que un día se levanta con la incomodidad y dice, pues que yo no hago nada en la vida, yo no hice nada especial, a mí nadie me va a recordar, ¿qué hago? Se va con ese pensamiento en la cabeza, sale del pueblo, a la entrada del pueblo siempre hay un chismoso que siempre dice quién entra y quién no, o está allá afuera esperando a ver qué pasa, saluda al chismoso y sigue derecho para el bosque. En el bosque trabaja, tala el primer árbol, luego el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, almuerza, luego tala más árboles, los recoge, los apila y se devuelve. Cuando se devuelve, el chismoso sigue allí. El chismoso le pregunta, ¿qué? ¿Cómo le fue hoy? Y él dice, no, estoy sorprendido, estoy muy sorprendido. Talé el primer árbol y apenas talé el primer árbol, ¡puf!, salió un elemental, un duende.
y empezó a gritar y a cantar en corro. Y no solamente hizo eso, sino que empezó a llamar a todas las criaturas fantásticas del bosque. Y resulta que me emborraché con Ámbar y estuve entre ninfas en la fuente del bosque todo el tiempo. Chismoso llamó a todo el pueblo porque este hombre es tan especial, ¿sí? Y empezó a contarle a todo el pueblo en la noche, ese hombre la pasó muy bien. Seguramente consiguió novia y no tenía. ¿Sí? Al otro día, se levanta, hace lo mismo, va el chismoso, lo saluda, llega al bosque normal, tara el primer árbol y sale un duende. Y ocurre exactamente lo mismo que se inventó el día anterior. Salen ninfas, reposa con las ninfas, bebe ámbar, pasa de todo. Cuando se regresa en la noche, y ahí sí viene hincho y borracho y muy contento, otra vez, cuando se regresa en la noche le pregunta al chismoso, ¿qué? ¿Y hoy cómo le fue? Y él le dice, no, hoy no me pasó nada. Y sigue derecho. Te voy a enseñar a mentir, se llama el cuento. ¿Comprenden la clave de la mentira según Oscar Wilde? ¿Sí? No excedas, no te excedas, ¿sí? Miente como si dijeras la verdad en algún momento y di la verdad como si mintieras en algún momento. ¿Sí? Esa es la forma de, al parecer, confundir con signos. Ahora bien, esa semiótica que se usa o que permanece allí, que es lectura de mundo, puede establecerse desde patrones ya estructurales. ¿Cuáles son las estructuras? Signo, significante. Ahora bien, ¿qué es un signo? Aparte de esos signos que yo he dado. Por ejemplo, las palabras son signos. Lingüísticamente son signos. ¿Cuál sería el signo de esto? Esto es un signo, ¿sí? En representación. ¿Sí? Si yo pongo la foto de esto, sería un signo. Ahora bien, esto podría ser un signo simple, pero esto realmente tiene un signo superior. ¿Cuál sería? ¿Cómo llama esto? ¿Cómo llama esta cosita? Vaso, ¿cierto? La palabra vaso es el signo, ¿sí? Bueno, el signo es esto con la palabra vaso. Ahora, la palabra es el significante. Y todos estamos llenos de significantes. Maletín, persona, gorra, tapabocas, pared, significantes. ¿Y los significantes a qué nos remiten? A significados. El significado de esto es... Ahí ya es más complejo. Ahora, no sé, si podemos bajar un poquitico más. Espera. Está aquí. No quiero hablar todavía de PIRS. Aquí hay unas triadas. Por ejemplo, pongo KFS porque esto es Ferdinand de Saussure y esto acá es Charles Sanders Peirce. Son dos teóricos importantes, ya voy a hablar de eso. Se nos fue. Habla de signo, significado y significante. Es complejo. No, vale, sí, está bien. Bueno, era para dejar... Sí, acá. ¿Qué es el significante para Ferdinand de Saussure? Estamos en Ferdinand de Saussure. El significante es, podría decirse, el signo visible, la representación, la forma en la que me represento algo. Claro, la representación de piedra, si yo no tengo una piedra en la mano, ni puedo mostrar una piedra, ¿cuál sería? La palabra piedra, ¿sí? Ahora, el significado es más complejo porque el significado es el concepto y la resonancia, tanto auditiva como imaginaria. Si yo digo, tengo un perro blanco, ustedes pensaron en un perro blanco, ese es el significado ya. Listo. El significado prácticamente está aquí. Ahora bien, hay significados semánticos. Mire que la palabra parecida, semiótica, semántica. Semántica es significado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Semántica es significado. Ahora, ¿cuál es la semántica? Resulta que uno va a un diccionario y pregunta, definición de perro, ¿sí? Canino, cuadrúpedo, ta, 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 ta. Todas las definiciones de diccionario se llaman semánticas. Son definiciones semánticas, significados, ¿sí? Pero también hay significados que no son del diccionario, sino que son significados aquí para nosotros. Si yo digo el mejor jugador de fútbol, cada uno de ustedes va a tener un significado distinto en su cabeza. De pronto no. ¿Hay alguno dice que Messi no? ¿Ninguno? Ah, voy así, ¿ves? Ah, bien, sí. Ahora, volvemos. Esto es un signo, ¿sí?
cuyo significante es el vaso, cuyo significado es una cosa en forma de vaso que sirve para echar agua, una cosa en forma de cóncava para que sirve para echar algo que yo llamo vaso. Es el significado. Y cuando uno pide un vaso en cualquier lado, piensa en esa forma cóncava para que sirve para echar lo que sea. Ya. Líquido o sólido. Eso es el significado. Significante. Esa relación es diádica según Saussure. Nota que cuando uno sigue las huellas, supuestamente los gestos, cuando se quiere conquistar a alguien, tanto chica o chico, ¿qué se siguen? Los signos del otro. Entonces uno le habla. Si ella se aleja, uno, ok, no va bien, ¿sí? No va bien. Ah, bueno, ella dio un signo. Ella dio un signo. Ella dio un signo. Ah, ¿cuál sería el significado? Que no, por ahí no es, o yo no le gusto, o algo pasa, o está en otra cosa. Ese es el significado. El significante, ya uno le puede poner el significante que quiera. Desprecio, no copia, lo que sea. ¿Sí? Los pone, pero son significantes. Y aquí están. Ahora bien, se puede explicar de una manera más sencilla. Y resulta que un filósofo y pensador inglés trató de explicarlo de manera más sencilla. Que puede ser más complicado. Sí, sí. Ajá. Pero, por ejemplo, uno mira, lee los colores supuestamente, ¿cierto? Y cuando se leen los colores, es inevitable que haya una confusión cerebral, porque los signos y los significados ya están asumidos de una manera determinada. ¿Sí? Si uno lee rojo, prácticamente tiene que pensar que lo que está escrito en rojo. Esa es la relación concomitante, porque un signo se refiere a algo que existe, aunque hay signos conceptuales, que son más complejos, como el de la ausencia. Por ejemplo, hay un signo que prevalece por su ausencia, que es la ausencia misma. Ahora bien, ¿cómo establecemos esos signos ausentes? Busquemos un ejemplo. ¿Cuál sería un signo ausente? ¿Cuál sería un signo ausente? ¿Cuál sería un signo ausente? La novia me dejó. ¿Sí? 3 días normal, me voy de fiesta, intento relajarme, pero pasan 4 o 5 días y ya empieza como a pesar, y ella empieza a estar más presente de lo normal cuando está ausente. Porque a veces pasa, que a veces tenemos la gente de frente y resulta que está ausente, que no está. ¿Sí? Tenemos tanto el signo de frente que lo omitimos y lo ignoramos. Son signos de ausencia. Cuando uno lee a un escritor y está hablando de muchos temas, pero resulta que él es especialista, no sé, puede ser Kant. Kant era un filósofo muy importante. Todo lo escribió sobre ontología. Ontología es el estudio del ser, o sobre estructuras lógicas. Pero en un momento de su vida, no sé qué le pasó, le dio por escribir sobre la conspiración de los gatos. Usted escribió sobre la conspiración de los gatos y uno se dice, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Señor que habla de lógica estructural y termina al final de su vida escribiendo esto. ¿Qué es lo que está ausente allí en Kant? Ese señor escribió un primer libro llamado Crítica a la razón pura. ¿Qué estaría ausente de él de pronto allí cuando se empieza a escribir sobre la conspiración de los gatos? Sí, y su forma de pensar era lógica, y su forma de pensar era la razón. O sea, que la razón no está ya allí. Ahora bien, me preguntan por Kant, ¿qué le pasó? Empezó a sufrir de Alzheimer ya cuando estaba mayor. Pero como el Alzheimer no había sido descubierto, ya que son signos. Cada vez que uno piensa en un cómo así, es un signo. Es un signo que contradice y me pone a pensar cosas. Ahora bien, hablando de cosas, Charles Sanders Peirce, que estaba más o menos en la misma época, Ferdinand de Saussure, que es el primer hombre que está allí en la página, ese primer analista de alguna manera de la semiología, él propone las ideas de signo, significante y significado. Charles Sanders Peirce habla de semiótica, ya no de semiología, sino de semiótique, que en griego quiere decir el arte de los signos. Porque esas palabras son griegas. Es más, son tan griegas. Si ustedes no sé si conocen la Odisea, ¿sí? La Odisea de Homero. En griego, en la Odisea de Homero, en un canto, el canto 17, está Odiseo disfrazado de anciano, vestido de anciano, tiene a su esposa Penélope allí, ella no sabe que es él, y él empieza a hablar de él mismo, porque le está contando que se vio a sí mismo en otro lado. Porque yo vi a Odiseo en otro lado, él no quiere todavía revelar quién es. Y cuando él empieza a contar esas mentiras, ella empieza a sospechar. Y Homero dice,
y él reconoció los signos en su rostro. Anagnoron, Bronton, Semaine. Reconoció signos en su rostro. ¿De qué? De que ella ya sospechaba o de que ella sintió el dolor porque le estaban hablando de un esposo oído. Esos son signos. Esa palabra tiene más de 2800 años. Los primeros que practican semiótica son los artistas. Un artista no solamente pinta para sí mismo, sino para ser visto. Genera símbolos, signos. Los íconos cristianos, los antiguos íconos cristianos, las imágenes, son signos. Cuando uno entra a una iglesia y ve los vitrales y ve el Via Crucis, son signos. Por ejemplo, ese Via Crucis que está en las iglesias, cuando uno entra, le resume a uno la Biblia, le resume a uno el Nuevo Testamento y no tiene que leérselo para resumirlo. Son signos. Ahora, lo de Saussure es semiología, pero son lo mismo. Lo de Peirce es semiótica. Ahora, él habla de la cosa o del rasgo, él habla del interpretante y el representamen. Cambiemos de cosa. No, cartuchera. Ahora él. Lo que es la cosa, cómodo. Lo que es la cosa, para Saussure es el signo. Lo que es el significado, para Saussure, para Charles Sanders Peirce, es el interpretante. Dice lo mismo, pero de manera distinta, ¿sí? Pero puede ayudar porque el interpretante, ¿qué es? El significado. O sea, lo que uno piensa cuando ve la cosa, que es un signo. El árbol, creo que tienen el ejemplo allí en la imagen, un árbol. Yo pienso en esa figura verde, ¿cierto? Con el tronco, no sé qué. Ese es el significado. Vale. Hola, Ever. ¿Cuál es la Profe, con respecto a eso, digamos que, o sea, no sé, sucede muchas veces que uno, digamos, necesita algo, un ejemplo, va a una ferretería, ¿sí o no? Entonces uno después, no, es que mire que es una cosita que da la vueltica aquí y que la necesito enganchar en este cosito, que uno no tiene el nombre específico, pero aún así la persona como que se lo logra descifrar a uno qué es y pues da con la cuestión que uno necesita. Sí, bueno. Vamos a ver si entiendo la pregunta, Ever. ¿Qué pasa? Hay signos que son convencionales, como los de las profesiones. Entonces, acá les puedo venir a hablar de semiótica sin conceptualizar, sin utilizar los conceptos, y ustedes, porque no es su profesión. O sea, uno va a la ferretería a buscar algo de lo que no sabe, y le dicen a uno muchos nombres en las instrucciones, ahora no tiene los signos adecuados, porque solo los signos son convencionales. La mayoría de los signos son convencionales. ¿Qué hacemos? Nos toca aprenderlos. Ahora bien, ¿dónde más hay signos que no entendemos ni conocemos? Si entendí bien la pregunta, Ever, si no, me la reformulas y yo intento responder. ¿Dónde más ocurre eso? Los idiomas. Son otros signos que nosotros no conocemos, por ejemplo. Sí, son otros signos que no conocemos. Yo me digo a poner acá un ideograma japonés y llego... ¿Qué nos toca hacer? Aprenderlo. Pero si pones el color rojo y una letra japonesa, no se dispara. Ah, sí. Y está en la cara. Ok. Claro, esos son sin señales. O sea, eso se llama, está allí, son las señales que son convencionales. Y las que son convencionales, pero al tiempo son tan naturales. O sea, es como, no sé, si alguien pone la mano así y cierra los ojos, está cansado, dormido, aburrido, lo que sea. Y esto pasa aquí y en China. La semiótica. Se llama semiólogo. Sí, es una disciplina dentro de la lingüística. Dentro de la lingüística. Ahora bien, bueno, para allá iba. Cuando yo les hablaba de Homero, resulta que el primer semiólogo de verdad, o el primer semiótico de verdad fue Galeno. No Hipócrates, sino Galeno, que usó la expresión. Porque los médicos, sobre todo los patólogos, y los muy buenos médicos son patólogos, son los que se dan cuenta qué enfermedad tienes, con solo ¿qué? Leer signos. Y esos signos se llaman, en medicina, sintomatología. Son lo mismo. Síntoma y signo son lo mismo. Los primeros semióticos son los médicos. Son los primeros lectores. Es más, normalmente se conocía de que a veces alguien llegaba al médico y el médico ya sabía lo que usted tenía con solo verlo caminar, llegar con el dolor.
Ahora uno tiene que contarle todo para poder que él sepa. ¿Qué falta? Semiótica. ¿Cómo así? ¿Yo por qué le tengo que contar si usted es el médico? Yo le puedo contar lo que siento y el dolor, pero ahí para allá, nada. Sí. ¿Qué signos va a leer? Ninguno. Pero claro, cuando el médico palpa, está siguiendo signos. Fue el primer semiótico, aunque uno podría decir que los poetas fueron los mismos semiólogos. Los guerreros, los soldados también usaban la palabra semiosis. ¿Por qué? Porque la banderita que se alzaba cuando tenían que ir hacia la vanguardia se le llamaba también semaine o señal. Den una señal, la señal del ejército, ¿no? Cuando tienen que pasar a la vanguardia, un signo. Ahora bien, esos signos están dispuestos para aquellos que quieren leer. Por eso decía semiótica y mundo. ¿Cuál es la diferencia entre la persona que lee y la que no lee? Yo no estoy hablando de libros, estoy hablando de atención. Claro, la persona que lee, solo dar un ejemplo paupérrimo, pero creo que sirve, y es que uno pasa por postes todos los días. Pero el que lee dice, bueno, este poste, ¿hace cuánto estaba aquí? ¿Cuándo lo van a quitar? ¿A quién le dispararon acá? ¿Qué perro se vino acá? ¿Qué pareja? ¿Qué pasó? Empieza a calcular posibilidades. Es más, el tercer semiólogo que está allí, que es Charles Morris, realmente era ingeniero. Y se preocupaba mucho por los cálculos, no los cálculos renales, sino los cálculos matemáticos. ¿Sí? ¿Qué es lo que él hacía? Anticipación. ¿Cómo así que anticipación? Resulta que hay profesiones que consisten en anticiparse a eventos. Son analistas. Y hay analistas en cada campo que se anticipan a eventos. ¿Cómo lo hacen? A través de signos. Ahora, nosotros tenemos que intentar distinguir una serie de signos que son especiales. Sigo con el tema. Había obtenido una cosa distinta. Esta es la cosa para Charles Sanders Peirce, que para Saussure sería el signo. Ahora bien, el interpretante, el significado es lo que ustedes piensen que es esto. Llámenle como quieran. Cada uno tendrá un nombre. Y si yo me voy para Francia, habrá otro significante. Y si me voy para China, habrá otro significante. Pero el significado será el mismo. Ahora, Peirce, a pesar de que sean las mismas tres cosas, agrega algo más, el representamen. A eso él lo llama semiosis infinita. Y quiero que lo recuerden. ¿Qué es la semiosis infinita? Que un signo lleva otro signo, otro signo, otro signo, otro signo, otro signo. No hay límite. Si usted empieza a seguir huellas, va a dar la vuelta y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, y va a seguir, porque los signos se reproducen y se reproducen y se reproducen. Como cuando alguien está enfermo. Entonces resulta que tiene, no sé, síntomas de inanición. Se ha aguantado hambre. El médico empezó a seguir esos signos. Resulta que la inanición lleva a una especie de falla cardíaca. Otro signo. Y esa falla cardíaca lleva a unas representaciones, otras formas de reaccionar a su enfermedad. Otro signo. Ahora bien, cuando uno le interesa a la chica con la que anda, ¿sí? Uno encuentra signos, más signos, más signos, y más signos, y más signos, y más signos. Si lee de más, se los le van a dar. Es la lectura excesiva. Lo que dice Charles Sanders Peirce con el representamen es que toda cosa que uno lee va a llevar a otra cosa. Toda cosa que uno ve va a llevar a otra cosa. Eso se llama connotación. Una palabra que está allí en los conceptos importantes en el handout. Connotar. Todo lo que yo hago, o digo, o pienso, o se muestra, lleva a otra cosa. Pongamos el ejemplo del cazador. Cazador de venado. Entra al bosque. No ve nada. Está buscando. Un momento ve en un árbol un pedazo de pelo, un poquito de pelo. Lo revisa y se da cuenta de que es de venado que ya ha cazado previamente. Es un signo. Pero ese signo tiene que conducirlo porque ya encontró el camino. Por aquí pasó. Entonces va a seguir por aquí. Luego encuentra un poquito de saliva que a veces dejan. Luego encuentra las huellas que a veces dejan. Luego encuentra el animal mismo. Pero cuando encuentre el animal mismo seguramente lo matará, pero eso lo hará pensar cosas y luego va a decir que cazó el animal más grande o que es un buen cazador. Luego va a querer ponerlo como es lo que hacían, ¿no? Ponerlo en la pared, ¿sí? Y luego lo va a compartir y luego le va a contar a otros que cazó y eso va a llevar signos tras signos tras signos tras signos. Es como el alfabeto. ¿Qué dicen del alfabeto? Una cantidad limitada de signos, pero sus combinaciones son infinitas. Lo mismo pasa con la matemática. Hay un límite para los números, sí, pero sus combinaciones son infinitas. Ese es el tema de la lectura.
Ahora, aquí vamos a tener una serie de conceptos que sería bueno que los tuvieran porque eso hace parte de la semántica, que sería el significado, y ya de la semiótica, que sería el estudio de los signos, y por ende también de sus significados, casi que por rebote, aunque no se encargue de eso. Primero, la lectura literal. La importancia de la lectura literal. Yo sé que a usted les ha tocado de pronto el discurso de la lectura literal, inferencial y crítica. ¿Se ha tocado? Que eso en el colegio se hacía. Uno tiene que aprender a leer literalmente, y luego tiene que aprender a inferir, y luego tiene que aprender a hacer crítica. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que resulta que las dos primeras lecturas son las lecturas que se basa la semiótica. Uno, literal, reconocer el signo. Entonces resulta que si yo pongo aquí una F, ustedes van a... Si conocen el español, esto es una F. Ahora yo pongo la palabra filosofía. Y eso ya me lleva a mí a inferir. ¿Qué será eso? Ay, es una cosa donde la gente habla mucho, piensa cosas, dice pueden ser, lo que sea. Filosofía. La inferencia. Si yo no sé el significado de filosofía, o si no sé el significado que los mismos filósofos le dan a la filosofía, pues yo lo que hago es inferir. ¿Qué será la filosofía? He visto filósofos, gente medio loca, mucho, no sé, ¿sí? Rumores. Eso hace. ¿Qué es? Inferencia. Cuando ustedes leen un texto, un ensayo, cuando el profe les ponga ensayos, ustedes lo que hacen es inferir. Mira que esto significa esto. Pero para poder inferir, tienen que conocer lo literal. Y ese es el gran problema de la lectura. No es la interpretación, porque todos interpretamos bien. Además, nacimos interpretando. Siempre. O sea, no hay nadie que interprete mal, eso es lo que hacemos. Es más, somos criaturas que interpretamos. El tema es que cuando no conocemos la convención, no podemos decir nada. Entonces ustedes leen un texto y dice, Tales de Mileto fue el primer filósofo, y resulta que hay un ejemplo de la filosofía y del carácter y el espíritu de la filosofía en él, porque una vez iba caminando por su ciudad y por quedarse viendo las estrellas cayó en un hueco. ¿De eso ustedes qué les puede decir? ¿Mucho o nada? Ahora, ¿qué necesitan saber? Necesitan saber un montón de cosas sobre Tales para poder interpretarlo. Ay, ¿por qué? Claro, por andar mirando las estrellas, porque es un filósofo que piensa en el absoluto, se le olvidó mirar al frente y se cayó. Ahora bien, ustedes a veces encuentran contextos y dicen, mierda, no lo entiendo. El problema no es de inferencia, el problema es que no conocemos las palabras. Y pasa en español, con gente que se dedica al español. Uno les pregunta qué significa esto, es como, no es como, ¿cuál es la definición? No, es que se parece, no, la definición. Conciencia de palabra. Mira cómo puede jugar la conciencia de palabra en la creatividad y en la construcción de pensamiento. La palabra amor. La palabra amor viene del latín a amare. ¿Y qué pasa con amare? Era que normalmente los barcos, ¿sí?, los carros que los transportaban, para poder llegar a veces se acercaban demasiado a la línea del mar, en las islas, cosa que era muy peligroso porque se pueden encallar o ir contra las rocas. Ustedes han visto que los barcos tienen mucho cuidado en las bahías. ¿Y por qué se llama mare? Porque veían que los barcos todos en una bahía en especial, en Roma, iban contra las rocas, contra las rocas, contra las rocas. Luego, ¿qué pasó? Ese sujeto está enamorado de él. ¿Cómo así? Sí, se está yendo contra las rocas, su inclinación, su deseo, porque el barco es inevitable que el mar lo lleve contra... Ahora uno piensa, ¿qué es el amor? Puede uno empezar a conceptualizar desde allí la significancia de las palabras. No solamente es eso, sino que lo literal exige reconocimiento. La pregunta que hizo ahorita era Cristian acerca de lo de la ferretería. Ever hizo una pregunta muy importante, y es que si uno no conoce los conceptos, si uno no conoce los instrumentos, que esa sería la lectura literal, no puede inferir nada. Entonces uno se va a cazar, no sé, un león, pero nunca ha visto un león en la vida. Supongamos que alguien nunca ha visto un león en la vida y se va a ir a cazar. Y entonces pues encuentra unas huellas, pero esas huellas son de pezuña. Y dice, ¿qué hago? Sí. O resulta que es más complejo y realmente sí conoce los leones, pero en la zona en la que está también hay leopardos junto con guepardos. Y nunca los ha dimensionado. Y resulta que un guepardo es mucho más pequeño, un leopardo puede ser mucho más pequeño y un león un poco más grande. ¿Cómo lo dimensiona si no lo reconoce?
A eso lo hemos llamado el tesauro humano o la construcción de conocimiento humano. Todos estos signos que nosotros leemos dependen de una base de datos invisible, que es la base de datos del idioma y de lo que el humano ha construido como conocimiento. Si ustedes ahorita me ponen un texto de cada una de sus carreras, puede ser del semestre que sea, y me ponen a leerlo, yo voy a tener unas dificultades enormes. ¿Por qué? Porque no conozco los términos. Y si conozco las palabras y tengo conciencia de palabras, seguramente esos términos van a hallar otras cosas, y no a lo que se necesita. Por eso se habla de lectura literal. Y leer literalmente es leerlo todo. ¿Por qué el profesor mueve tanto las manos? ¿Son nervios o él se expresa de esa manera? ¿Sí? Termina siendo expresivo. ¿Sí? Habla poco, pero habla después, en clases y habla. Obvio. ¿Ya? Esto me hace deducir que esencialmente podría ser tímido. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Ever? Yo, profe, digamos que con lo que usted decía ahorita, que es su forma pues de expresarse, moviendo las manos y eso, entonces también cuando una persona, digamos, está hablando, está dando, por decir algún discurso, y repite tanto una palabra y repite, por ejemplo, que esté hablando y a toda hora es con literal, literalmente, o sea, eso también es como muestra de que, de nerviosismo o de Bueno, querer eso... expresar. Ok, gracias, Ever. Es Ever, cierto, esa es la pronunciación. Ok. Hacerse la pregunta ya es hacer semiótica. Me dice, ¿está nervioso? ¿Qué? Eso ya es hacer semiótica. O sea, estás interpretando y eso es perfecto. El tema es que yo no sabría, dependiendo de la persona y dependiendo del referente. ¿Por qué? Porque una cosa es una muletilla. Hay muletillas y cuando uno habla, lo repite y lo repite. Ahora bien, uno puede decir, ¿por qué existe esa muletilla? Resulta que en el proceso formativo de esa persona, en ese proceso formativo, se topó con esa palabra. En humanidades, los profesores solemos tener muletillas. Hay una que es como un comodín de transición, que nosotros tenemos que decirlo porque es que es una palabra que sirve, el digamos. ¿Sí? O entonces, ¿sí? Y entonces, o al parecer, o yo creo, o según esto, según. Eso lo tenemos. Porque tenemos que transitar entre un contenido y otro contenido. Y cuando uno dice digamos es porque está pasando de un lado a otro. O porque está explicando o está explicitando lo que ya he dicho antes de manera general. Ahora bien, también ocurre de que cuando se está demasiado nervioso hay palabras que pronunciamos mucho por profesión, las decimos. No sé, cada profesión tiene una palabrita, un término ahí que se mete todo el tiempo. Ni siquiera las profesiones, los oficios, el trabajo que uno hace. El trabajo que ustedes tengan, hay una palabrita que se repite mucho. Búsquenlas. Y ahí están. Y cuando les toca dar un discurso, miran a ver si las palabras se les meten, se les escapan. También están los lapsus linguae, ¿no? Ese es el lapso que uno está diciendo algo y en vez de decir pan dice otra cosa. ¿Sí? ¿Sí? Pero ocurre que esos lapsus linguae no necesariamente tienen que ver con que uno esté pensando en eso, porque el lenguaje y el cerebro trabaja muy rápido, trabaja tan rápido que miren que uno puede estar hablando, diciendo cosas y el cerebro también está haciendo ya su proceso. Llega el momento en que ¡puf! Se choca, ya las neuronas llegan y se detienen un rato. Ahora bien, no son las neuronas, sino la carga, la red. Por ejemplo, nadie es más inteligente que otro porque tenga más o menos neuronas, sino que es la capacidad de interacción e interconexión de las neuronas. ¿Qué es lo que hacen las neuronas? Comunicarse entre ellas. Y entre más se comuniquen, al parecer, más inteligencia hay. Cuando dejan de comunicarse, llega una con la otra contestándose continuamente, ese es el bloqueo. ¿Sí? Uno dice, ahí ocurre. ¿Sí? Pero pasa, a mí me acaba de pasar. La pausa. Ahora bien, para seguir, no sé si le respondía a Ever. ¿Ever te respondí? Sí, señor, claro, muchas gracias. Vale. Ahora, continúo. Todavía no, sigamos en los conceptos que son importantísimos. Signo lingüístico es un signo gramatical también. Son los textos. Si conocen otro idioma van a reconocer otros signos lingüísticos. Ahora bien, por ahí decían, tanto en filosofía del lenguaje como en los estudios sobre la lengua, que el mundo que tenemos depende de nuestro vocabulario.
Entonces, podemos tener un mundo así. No podemos tener un mundo así. ¿Por qué? Porque las palabras remiten a cosas. Y entre más palabras, más cosas, más cosas, y más cosas, y más cosas, y más cosas. Conozco gente que, por ejemplo, me imagino que les debe pasar de vez en cuando, que se conocen países y conocen capitales por el fútbol. Y entonces cuando reflexionan se dan cuenta de que realmente conocen mucho de geografía y a la hora de la verdad de mapas políticos. La conocen de geografía política. ¿Y cómo lo hicieron? El fútbol no se dieron cuenta nunca, pero ahí está. Y es un conocimiento. Y es puro contenido. Antes era menos. Ahora tenemos los medios de comunicación que nos ayudan a ampliar ese mundo. Y cada vez tenemos más palabras. Y cada vez salen más. A veces nos reducimos a un campo en específico y resulta que hay cosas que se nos escapan. Lo que intento decir es que entre más signos haya, más mundo hay. Ahora bien, significado y significante lo vimos. Vamos a ver unos tipos de signos, que son los que establece tanto Saussure como Charles Sanders Peirce. O sea, los dos primeros, el inglés y el francés. El primero es el icono. No sé si han visto algún icono, si me pueden dar un ejemplo de icono. Lo dicen, yo lo repito acá para no hacer, que solamente es uno, un ejemplo de icono. Claro, porque no conecta con la palabra o el referente, ¿sí? La estrella de David. La estrella de David, que es un símbolo judío. Sí, es un símbolo, porque el símbolo lo engloba, pero sí es un ícono. Sí es un ícono. ¿Por qué? Porque es idéntico a su propia representación. Sí, es la imagen con la palabra, es la imagen de la imagen. Ahora bien, el Bolívar desnudo es un ícono, porque es igualito a Bolívar. Una señal de tránsito. Una señal de tránsito también es un ícono, Es un ícono que funciona como índice. Porque también porque es convencional. Pero sí, es igual, depende. No todas las señales de tránsito son íconos, por ejemplo. Si la señal de tránsito a veces, ¿qué es lo que suelen poner? Hay un muñequito pasando, por ejemplo, perdón. Sí. Ahí uno ya entiende. Está la representación de los carros. Y uno que sabe, no se puede pasar. ¿Sí? Eso es. Eso tiene un movimiento simbólico distinto. Los íconos son representaciones de sí mismos. Por ejemplo, uno a veces guarda íconos en su celular. El ícono de la novia, el ícono de la mamá, el ícono de la familia. La verdad sí. Además, esa pregunta es muy intuitiva porque la palabra para perfil en griego es iconé, que es imagen, que es ícono. Es ícono. No traza el perfil de alguien, no sabe, reconocí el perfil de ella, esa persona, o sea, se representa de una manera. Ícono. Eso es un ícono. Hay Una fotografía. James es un ícono, y si uno pone el afiche de James, es un ícono. O sea, hey, ustedes han escuchado que en televisión dicen los íconos, ¿sí? El ícono de la moda. ¿Quién? No sé. ¿Cuál sería el ícono de la moda? Versace. Ícono de la moda. Exacto. Íconos. Son marcas, pero funcionan semióticamente como íconos. Ahora bien, volvemos. ¿Sí? Está el índice. Sigue otro. Ese otro es más suave y quizá más fácil posiblemente de entender, que es el índice. Nosotros tenemos los dedos, ¿cierto? Podemos señalar. ¿Conocen los nombres de los dedos? Pulgar, meñique, anular, ¿sí? Medio, ¿sí? O corazón e índice. ¿Por qué creen que se llama índice? Porque señala. No sé si han visto la típica imagen de Bruce Lee, que dice, estás señalando a la luna, ¿cierto? Y señala a la luna. Y Bruce Lee dice, hay unos que quedan mirando la punta del dedo, otros que miran a la luna, cuando lo señala. ¿Y la semiótica qué pide? ¿El dedo o la luna? La luna. Porque el dedo es el índice, el que indica. Entonces uno llega a la casa y no sé, estuvo tomando con los amigos, pero resulta que fue un lugar un poco distinto y llega oliendo a chica o a chicas. La novia, la esposa, lo que sea.
Usted ya le dio un índice. Está señalándole. Y ella luego le pregunta, ¿usted dónde estaba? Como usted ya le dio el índice, tiene que o mandar índices falsos para confundir, o échese la bendición. Sí, sí. Eso es un índice. Ahora, las huellas de lo que hablábamos ahorita con el venado son índices. Que al tiempo son signos naturales. Cuando empieza a tronar, es un índice. Es un signo natural, pero es un índice de que va a llover. Y lo mismo. Entonces, como les gusta el fútbol, ustedes en casa van a interpretar cuando el equipo es probable que le hagan un gol porque está jugando mal. Están dando indicios de mal juego. Ustedes dicen, van a meter un gol. Me van a meter un gol. O están que lo hacen. Esos son índices. Y hay por todo lado. Ahora bien, los signos de tránsito son más índices. A veces son íconos. Cuando son representaciones de sí mismos son íconos. Pero a veces son índices. Porque un color indican. El semáforo es un índice. No es representación de nada, ni de sí mismo, son colores. Pues es una pregunta. Un icono sería pare y el símbolo rojo, o sea, porque se está representando a sí mismo. Porque se está representando a sí mismo. Pero si en cambio son solamente un stop, solo un índice. Porque uno puede ser lo otro. O sea, lo gracioso es que esto puede ser cualquier otro. Un icono puede convertirse en un índice. Por ejemplo, uno le dice, nos vemos en la Plaza Bolívar, ¿sí? ¿Y dónde? Pues veamos ahí al lado de Bolívar, es un índice. Me señaló dónde podemos verlo. Es cómodo. Bueno. Ahora bien, vamos ahora un poquitico más pesado. El símbolo. Símbolo quizás sea el que los contiene todos, pero es más rebelde, es independiente, no tiene conexión con nada. Parece que es arbitrario. La palabra símbolo viene del griego simbalein. Sim es un prefijo que indica junto y balein, arrojar. Como las flechas. Pero como así, junto y arrojado. Lo que arrojado está junto. Los antiguos lo explicaban de esta manera y lo hacían de manera actancial, en hecho. Resulta que como en esa época no había comunicación, no había redes sociales, no había transporte, si mucho alguien tenía un caballo, cuando no tenía caballo le tocaba caminar demasiado. Cuando se encontraban visitar en esa época gente era un muy buen plan de las vacaciones. Cuando alguien visitaba a otro o se encontraba con alguien y tenían, no sé, una situación importante entre ambos, no se murieron de hambre, casaron entre los dos, alguna cosa, se salvaron, pelearon contra bárbaros, salvajes, lo que sea, y se salvaron. Y entonces se hicieron tan amigos que uno le dice al otro, te voy a dejar un símbolo. En latín lo llamaban tessera hospitalis, de hospitalidad, que quiere decir hospitalidad, y hospital viene de recepción, alguien que recibe, del anfitrión. Partían dos una medalla y se la daba a este. Cuando nos volvamos a ver, o seguramente ya no estemos vivos, y yo le deje esto a mi hijo, y mi hijo se encuentre con un nieto suyo, y se lo encuentre, sabrán que hubo un vínculo entre su familia y la mía. Eso es un símbolo. Ahora bien, esos símbolos los desarrollamos de manera convencional y como un pacto. La bandera de Colombia es un símbolo. Eso no es que sea rojo tenga alguna relación directa con el significante y con el significado, ¿no? Hicimos un pacto, dijimos, para reconocer que pertenecemos a una sola nación, Estado, tenemos una bandera. Y luego con el escudo tenemos una bandera. Eso llamamos símbolo. Los símbolos suelen ser más profundos, por ejemplo. La mayoría de las figuras religiosas son simbólicas. La estrella de ver, sí. Digamos que un símbolo también vendría siendo las argollas de matrimonio, por ejemplo, ¿cierto? Son un símbolo. Es más, son un símbolo muy curioso, porque no solamente conecta al desposado con la desposada, sino que conecta al desposado y la desposada con una institución, la institución del matrimonio. Es más, si uno lo piensa en el sentido de la historia de la familia o la historia de la sociedad,
de las sociedades, en términos temporal, porque la expresión es incorrecta. Si uno lo propone así, resulta que cuando alguien se casa por un rito religioso católico, no se está casando el uno con el otro. Son dos que se están comprometiendo con Dios. Es una meta común. Es más, es muy fiable. Perdón. ¿Qué? Un cordón de tres. ¿Sí? Se llama la alianza. ¿Sí? Y los argentinos no le dicen al anillo la alianza. Es alianza. Pero no es la alianza con el otro. Porque uno al otro, como es humano, no le puede cumplir. Sino que el compromiso sería... Hay símbolos que pueden ser universales. Por ejemplo, la balanza, que para todos, pues la gran mayoría la asimilan con la justicia, por ejemplo. Sí. Son símbolos universales. Son símbolos universales, claro. Esos símbolos universales no son universales siempre. Ningún símbolo nace universal. Para que sea universal tiene que nacer como el virus de COVID, y entonces tiene que transportarse y comunicarse, que todo el mundo lo tenga para poder crecer. Claro, ¿qué ocurre? El símbolo de la balanza, por ejemplo, nace supuestamente en Egipto. ¿Sí? Que medían, cuando los muertos, supuestamente Osiris, medía el alma, ¿cierto?, con una pluma. Y si el alma estaba libre de pecados, pues era tan liviana como una pluma. Si estaba pesada, chao. ¿Sí? Y ahí viene la balanza, pero que el tiempo es símbolo de equilibrio. Pero el tiempo es el símbolo del derecho. ¿Sí? Son agrupaciones. Y luego tenemos el caduceo, que suele ser el símbolo de los médicos. Pues el palito con las alitas, que es el símbolo de Hermes. ¿Quién es Hermes? Es un dios de hace 2800 años que lo cantaron Homero y la Odisea. Es más, la palabra Hermes, del dios mensajero, nos da la palabra hermenéutica. Y hermenéutica es lo que se hace con la semiótica también, interpretar. Cuando uno interpreta, media. Todo el tiempo está mediando. Porque los signos son medios. Es lo que me relaciona con, ¿sí? Pues... que representa la libertad. Eso nosotros la tomamos como algo que es libre, algo así parecido. Ok, sí, paloma, paz, libertad. Sí, de hecho, por ejemplo, con el tema del paloma como símbolo de paz hay una cosa curiosa, y es que paloma, por ejemplo, Colón viene de Colombo. La Colombia viene de Colombo, que significa paloma. Colombia es sinónimo de paz, en términos también como de la raíz de la palabra. Y los franceses, la paloma es colombí. ¿Ahora sí? Sí, se perdieron. Volviendo, retomando. Volvemos. Las palomas, ¿sí? Son un medio. ¿Qué pasó? Quizá romanos, ¿sí?, antiguos, aves que soltaban para denotar libertad. Ahora nosotros elegimos las convenciones y las ponemos, la paloma. Es más, hay otro signo de la paloma que está también en otra cosa, religiosa. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. La paloma. Se transformaba en criaturas. Ajá. Toro, en lluvia, ¿sí? Se transformó en toro para poseer a Europa, se transformó en lluvia para poseer a otra princesa, se transformó en cisne para poseer a Leda, pero como era el dios máximo, pero paloma hubiera sido raro.
Ahora bien, ahora bien, ¿cómo es que la paloma se convierte en un símbolo de esos, aparte de que servía como pacto? ¿La paloma qué es? Es mensajera. Es mensajera. Digamos que la institucionalización de la paloma, o siglo XX, porque eso obviamente pero fue cuando se inaugura, cuando nace la ONU es una organización que nace posguerra, ¿no? O sea, por Segunda Guerra Mundial, que son todos los países menos la Unión Soviética, bueno, luego terminan también llevándolos y llaman a Picasso, Pablo Picasso, el pintor, a que cree el eslogan, digamos, que simboliza el tema de la paz, y él hace la paloma. O sea, la paloma que nosotros entendemos la crea Picasso. De hecho, le gusta tanto que a su hija le pone paloma y empieza a hacer muchas palomas. Entonces, la imagen que nosotros tenemos ahorita es un diseño de Pablo Picasso. Hay una expresión de la que hablé ahorita, que era el representamen, que es la semiosis infinita. Como un signo se convierte en otro signo, y otro signo, y otro signo, y otro signo. Entonces, podemos hablar de las alianzas, pero ahora podemos hablar de una alianza mayor, porque la ONU se crea después de la Segunda Guerra Mundial. Y se crea en un contexto que seguramente es una lectura semiótica, es un artista. Tiene que leer. O sea, no leer con de libros, no leer signos por todo lado. ¿Qué es una paloma? ¿En qué se usó en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, y en la Primera? Porque se usaban todavía. Comunicar. Y la ONU se pretende, pues, una agremiación que tiene como fundamento el diálogo para evitar la guerra. Ya. ¿Cierto? En el fondo, entonces, paloma debería ser más símbolo de diálogo que de paz, ¿sí? Y el diálogo implicaría como consecuencia la paz. Y Colombia se llama Colombia. Bueno, hay símbolos por oposición. Hay símbolos por oposición, para todos. ¿Cómo así que un símbolo por oposición? Que significa todo lo contrario de lo que podría ser. ¿Alguien podría decirme de pronto un signo por oposición? Yo tengo uno que lo recuerdo, porque no sé. ¿Por qué el océano Pacífico se llama Pacífico si es el más tormentoso de todos los océanos? Es un signo por oposición. Es irónico. ¿Ya? Y hay más. Pero sería como océano Pacífico o porque no nos dejamos si se supone que nos cambian. Se supone que no está limpio y pone la barra fuera. Bueno, ahí ya es un asunto de causalidad y de consecuencia y de términos. Pero la palabra secar es quitar humedad. Es quitar humedad. Entonces, cuando alguien se baña, lo que hace, como está mojado, es quitarse. Se supone que no. Eso es otro ejercicio, que es un ejercicio más como mental, que quizá pueda relacionar con la semiosis, pero es un razonamiento. Ese razonamiento es por oposición. Sí. Llamamos modus tollens o modus ponens. A ver. También pasa con la ida al baño. Porque la gente se lava las manos después de ir a orinar, ¿sí? Y no antes. Cuando antes es cuando debería lavarse. Porque resulta que esa zona ahí es la más protegida del mundo. ¿Sí? Karen. Hola. Hola. Yo tengo una pregunta que me surge pues hace mucho tiempo. ¿De dónde surge el significado de las palabras? Digamos, en el contexto de que por qué se nombran así, pudiendo nombrarse de alguna otra manera. ¿Quién les da ese significado, digamos, a las palabras? Bueno, súper difícil porque es la pregunta que está haciendo la lingüística y los filósofos desde que tienen forma de comunicarse, ¿no? Eso es bastante complicado. Por ahora podría decir que los nombres los damos nosotros. Ahora bien, hay unas polémicas, que es la polémica de si el lenguaje o la lengua es natural o convencional. O sea, si hay una relación entre la cosa que yo nombro y el nombre. ¿Se parece mesa a la cosa mesa? Bien, quiere decir que no hay conexión. Y eso se llama arbitrariedad del lenguaje. El lenguaje es
arbitrario. A veces hay conexión, sobre todo con las onomatopeyas, ¿cierto? Una onomatopeya, las onomatopeyas conectan. Entonces la cosa se parece, o el evento se parece al sonido. Pero de resto no hay, como, digamos, una connaturalidad entre las cosas, los referentes y las palabras. La pregunta aquí entonces es, ¿cómo nacen las palabras y para qué? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos porque resulta que la comunicación y las palabras, o sea, las palabras son fuente de la comunicación. Es lo que nosotros tenemos. Aristóteles, para definir al hombre, decía, el hombre es un zoon logón, ejón politikón, es decir, es un animal que habla, y porque habla es político. A su naturaleza es hablar, y por eso hace política, porque en política hay en todo. Esto es político. No estoy diciendo que acá haya política. La política de Estado, de orden social, de estructura, de Estado-nación, eso no es. Eso no es. Lo que hay acá es lo político. Y lo político son el juego de las relaciones y también el juego de poder. Porque ocurre que es que acá alguien es el profesor y alguien es el estudiante. Y ahí está en la familia. Alguien es el papá y alguien es el hijo. Eso es lo político. La familia también está establecida políticamente. Y nosotros hablamos, ahora bien, una conjetura acerca de cómo el lenguaje pudo haber nacido. Los sonidos que yo estoy acá soltando desde hace mucho rato se llaman fonemas. Y posiblemente en algún momento la palabra para palabra en griego, no debía haberlo dicho desde el principio, la palabra para palabra en griego, o sea, palabra se dice en griego logos. 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 Vamos a ver. Logos. En griego se parece bastante, pero no tanto. Logos. ¿Reconocen esa palabra en alguna parte? Está en nuestro lenguaje. Ahorita la dijimos cuando estábamos hablando de Kant. ¿De? Icono, no. Miren las palabras tienen un rastreo, tienen una fuente, todas están conectadas. Ahorita cuando hablamos de Kant dijimos que él estudiaba la lógica. ¿Sí? Vamos, concentración, yo sé que es difícil porque nos podemos perder. Concentrémonos, volvemos, una pausa y regresamos. Logos es palabra en griego. Ahora bien, ¿dónde está logos en nuestra lengua? En todas partes, ¿cierto? Logotipo, geólogo, psicólogo, filólogo, antropólogo, geólogo, semiólogo. Ahora bien, logos en griego no solo es palabra, sino que es razón. Entonces, quizá para un antiguo, la palabra era razonar las cosas. Yo la nombro para razonarla, para asumirla, para entenderla, para llenarme la memoria. Imagínense a alguien en la prehistoria. Suelta sonidos, todo el tiempo suelta sonidos, quizá inarticulados o articulados de vez en cuando. Va caminando, está un poco oscuro y ¡puf! Le pega un golpe a un objeto y suelta un sonido, ¡patra! Luego baja y mira, y esa cosa de allí que no tenía nombre, que nunca tenía nombre, empieza a llamarse piedra. Y la raíz de piedra está en casi todos los idiomas. Esa fue accidental, porque es el ser humano el que nombra. Ahora, no sé si respondí la pregunta, pero idealmente, quien interpreta, dije ahorita que los signos hay por todos lados y texto hay por todos lados, pero eso depende exclusivamente que haya alguien que los lea y que los interprete. ¿Quién nombra al mundo? El ser humano. ¿Cuál es la diferencia entre el ser humano, según Aristóteles, y los animales? Que el ser humano nombra, tiene lenguaje. Zoon logón. Zoon, ¿no has escuchado los zoos? Animal en griego. ¿Sí? Zoológico. Zoológico. Lógica. Razón. Por ejemplo, un psicólogo que estudia. Bueno, se dice, ¿no? Psicólogo. Habla del alma. Un geólogo, ¿de qué habla? De tierra.
¿Sí? Un logístico. Bien, bien, no, pero la importancia... La importancia es que toman las bases. Esto es muy enredado, pero es que estamos tratando de resumir casi una disciplina que se estudia en más de un semestre, en años, en un solo día. ¿Sí? Unas horitas. Entonces es difícil. Porque yo recuerdo que vi semiótica y todo esto lo vi en 6 meses. Es complejo. Pero es que realmente termina siendo mucho más natural y fácil. Porque está en sus vidas. Sí. Pero la semiótica está en sus vidas. Los tenderos. Le dice, no sé, ¿tiene arroz Diana? ¿Sí? Un tendero veloz, que los hay, sí. Dice, no tengo arroz Diana, pero tengo este que es parecido. ¿O te cuesta otra cosa? ¿Sí? Pues espérenme. Leyó lo suficiente para poder hacer algo rápido. Los vendedores hacen semiótica todo el tiempo. Lo primero que hacen es leer la debilidad. Cuando uno se queda un poquitico más o hace así como muestre, yo ya dice, picó. ¿Sí? No, es que no tengo plata ahora. No, pero es que esto se puede dar a cuotas. Y uno, picó. Ya lo pensó. Semiótica. Signos. Ahora bien, hay signos que son convencionales y que no. Hay algo que no conté ahorita y que no expliqué. ¿Cómo te llamas? ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dina? Dina. Tú me preguntaste acerca de la estrella de David. La estrella de David es un ícono para ellos porque es reconocido. Pero en esencia es un símbolo universal. ¿Qué representa? Una estrella. Sí. Ahora bien, la estrella puede ser invertida o no, dependiendo la fe y la creencia. ¿Sí? Se le puede asumir una arista y se le pone otro pico. ¿Sí? Pero es un símbolo. Lo mismo que la Trinidad es un símbolo. Pero, por ejemplo, la Trinidad cristiana es un símbolo tan universal, que si uno hace la comparación con las religiones hindúes, un caso que me interesan a mí, resulta que los dioses hindúes son más o menos 33 millones de dioses. Pero en esencia son 3, que son el creador Brahma, el destructor Shiva y el conservador Vishnu, que al tiempo son un solo Dios. Eso a mí me parece como conocido. Está en la cristiandad. Son símbolos. Ahora, de pronto ustedes no habrán leído el Quijote, pero si ven un viejito barbado con un gordito al lado, bajito, y en un burro, ya, Quijote. Y si escuchan música clásica, aunque no hayan escuchado a Mozart, es como de Mozart. Se escuchan violines y nada de canción. Ya, dicen, bueno, voy a intuir que de pronto esto es música clásica. Son símbolos. Son referentes allí que resuenan todo el tiempo. Y que lo que realmente hacen es ayudarnos, nos facilitan lectura. Y al tiempo nos proporcionan habilidad para desenvolvernos rápidamente, o sea, reaccionar con velocidad. Ahora, podemos bajar un poquito. ¿Qué hora es? ¿Cuánto nos queda? Pues, ¿hay tiempo o no? Listo. Esto que está acá, eso fue lo que expliqué, ¿sí? No es el árbol, ni es el vaso, ni es la cartuchera, pero es lo mismo. Pueden mirar la imagen y buscarla porque prácticamente ustedes tienen ahí la trampa, ¿no? Normal. Está, para eso es el texto. Pues, un poquito más. Lo mismo que les había dicho, ¿sí? Me adelanté. Ahora este es Morris. Morris agrega. Sí, sube. Sí, es verdad. ¿Qué nos falta? ¿La metáfora? Es el más importante de todos. Metáfora sin signo de notación. Ahora bien, sí, faltan todos. Denotar y connotar. Habíamos adelantado algo de connotar, ¿cierto? Más o menos. ¿Sí? Ahora bien, sí, hay algo de interpretación allí, pero puede ser mucho más básica. Encontramos... Cuando no encuentre la conexión voy a decir que no, pero si la hallo...
Ahora bien, ¿cómo me decías acerca de la perdida? ¿Cómo hiciste una pregunta? No. Ah, sí, interpretar. Sí, a ver, porque connotar es dar una referencia nueva a otra cosa. Es cuando el signo me lleva a otro signo. Lo explico. Vemos una imagen y en la imagen hay un nombre con una cajita de cigarrillos, el nombre de la cajita de cigarrillos y hay alguien fumando. Una chica muy bonita. ¿Sí? Ahora uno pregunta, ¿qué denota eso? ¿Qué denota esa imagen? La respuesta simple es, denota que hay una mujer con un cigarrillo en la mano, fumando y una caja de cigarrillos a su lado. Ya. Pero si uno pregunta con nota, es como preguntar qué significa. Ahora está diciendo, no, esto lo que me quiere hacer es que quieren vender cigarrillos porque las chicas bonitas fuman cigarrillos. Ya. Eso es connotar. Simple, ¿lo entendemos? ¿Sí? Connotar. Y eso pasa con toda la publicidad. Con toda. Entonces, aparece James comprando algo, usando algo. La denotación sería, es un James usando algo. La connotación sería, ¿qué significa esto? Ahora otra vez. Ajá, ah, bueno, o con la novia otra vez. No me pasa nada. ¿Qué denota? Que no le pasa nada. Ahora bien, ¿qué connota? Ya todo. ¿Sí? ¿Cómo sabemos? ¿Cómo? ¿Cuál es la clave para no olvidar esto? Denotación viene de nota, lo literal. Otra vez, la lectura literal. Connotación viene de con, que es latín, junto. Todas las palabras que tengan el prefijo con están diciendo que algo está junto de algo. Ay, ¿qué es lo que está junto? La nota. ¿Junto a qué? Junto al significado. Connotación, denotación. Ahora, un sin signo son un montón de signos juntos. Por ejemplo, la mayoría de la gente apocalíptica lee los signos juntos. Entonces resulta que cayó un rayo sobre el Vaticano, el Papa renunció, el Apocalipsis. Sin signos. ¿Sí? O podemos hacer signos más específicos. ¿Sí? El político llegó al barrio, regaló mercados, está súper amable, con una sonrisa, saluda a todo el mundo. Es un montón de signos juntos. ¿Qué significan? Votaciones. Sin signo. Y el sin signo tiene que ver con el intertexto. El intertexto es más básico. Es cuando yo estoy leyendo un texto y recuerdo que hay otro texto que me está diciendo algo parecido. Por ejemplo, yo hice una intertextualidad entre la Trinidad cristiana y la Trinidad hindú. Cuando uno encuentra relaciones, eso, encuentra las conexiones. Intertextualidad se llama. Porque el texto, ¿qué es? El texto viene del griego que es tejer. Es algo que está tejido, que se conecta. Como la idea de que todo está conectado con todo. El tema es cómo encontramos el camino para llegar a cada nodo, a cada punto. Un antiguo, llamado Platón, decía que el mundo era simple cos, complejidad, y que esa complejidad era una especie de tapete. Los tapetes están cosidos. Y si uno pudiera asumir esa complejidad, iría de punto en punto, del hilo, hasta que reconocería todos los caminos que siguió el tejedor. Eso es complejidad, y eso sería intertextualidad. Es lo que hace un investigador. Ahora, metáfora. Esa es la fundamental. Cuando yo digo algo que realmente significa otra cosa. Y esos ejemplos estuvieron acá todo el tiempo. Uno habla metafóricamente. Porque tengo un fuego en la garganta, ¿cómo así? ¿Le está ardiendo? ¿Te quemó? ¿Cómo así? No, no se quemó. Algo le está ardiendo. O, no sé, tengo mariposas en el corazón. No, simplemente es que está enamorado y se pone nervioso y entonces se mueve a hacer. Sí, podría ser. Metáforas. Hay metáforas literarias que son hermosas. Y uno puede decir, ¿cierto? Hay unas muy básicas, ¿no? Y entonces todo se me derrite como hielo en la mano, ¿cierto? Y se me va como agua entre las manos. Ahora es una metáfora de que las cosas se van. Inmediatamente lo las obtiene. Metáforas. Metaforein. A ver. Hay otro tipo de metáforas. Por ejemplo, si uno se va a Grecia hoy y se sube a un bus o a un camión, se sube en una metáfora. Se llama metaforein. No se sube a metaforeñas. La palabra taxi también es griega. Uno se sube a taxi, se sube a una cosa que ordena. ¿Sí? Taxis. ¿Sí? Uno se sube a metáforas. ¿Por qué? Porque la metáfora te traslada de aquí a otro lado. La metáfora connota.
Toda metáfora me está diciendo inmediatamente que ahí no hay denotación, sino que lo que hay es connotación. Decir que la casa está muy sucia mientras uno está ahí acostado haciendo nada es una metáfora o una forma de metáfora. Hay muchos tipos de metáforas. Hay metáforas espaciales, hay metáforas temporales, hay metáforas ontológicas, se llaman. Pero eso no importa. La idea es que reconocemos, nosotros sabemos que es una metáfora. Aunque si no lo sabíamos, por lo menos ya sabemos que podemos reconocer metáforas. Hablar metafóricamente, hablar figuradamente. Los poemas son metafóricos. Tienen una significancia profunda que no es lo que dice literalmente. Hay que hallar la metáfora, están allí. Y así interpretamos. Hay gente que es metáfora viva. Y uno que tiene que hacer, no lo entiendo, hay que interpretarlo. Y ya. Ahora, podemos ahora sí bajar. Podemos bajar hasta Morris. Morris dice lo mismo, simplemente agrega otra medida más. Lo dice en latín, el designatum. Es muy fácil. El designatum, ¿qué es? Aquello que yo designo, la cosa. Ahora bien, el intérprete. El organismo para el que algo es signo. Es una cosa tan distinta. Aquello a lo que signo se refiere es la cosa. Y el organismo para el que algo es signo, que es el intérprete, es la persona. Con Morris y la persona. La persona es la que interpreta el signo, el intérprete. Y el interpretante es el efecto que el signo produce al intérprete, el significado. Quedémonos mejor con las otras dos para no confundir más. Y es una forma. Son los tres grandes semióticos. Ahora, ¿conocen ustedes a Sherlock Holmes? ¿Sí? ¿Han visto algunas películas? ¿Han visto la serie con Benedict Cumberbatch? ¿Qué hace famoso a Sherlock Holmes? Es un detective. Él lo que hace es leer signos. Leer signos. Es un semiólogo. Es un semiótico. Es el ejemplo ideal de lo que debería ser un policía, entre comillas, ¿cierto? Por lo menos en términos investigativos, homicidios y todo tipo de cosas. No es complicado. Y Sherlock Holmes era famoso porque apenas veía a alguien, con solo mirar sus zapatos sabía dónde venía. Con ver sus manos sabía a qué se dedicaba. Eso es anticiparse, se llama prolepsis, anticipación. Prolepsis quiere decir futuro, ver el futuro antes de. No quiere decir que sean profetas, no. ¿Qué están haciendo? Leer. Su esfuerzo es la lectura. No, sí, claro, es verdad. Ahora queda mucho más duro. Entonces encuentran a alguien que tiene manos suaves, que no tiene callos, y que son pequeñas. Entonces dice, de verdad que nunca ha trabajado en cosas... ¿Sí? Ya. Pero no vamos a llegar hasta el punto de saber que es médico o que se dedica a labores, entre comillas, intelectuales. No, ya es muy duro. Tienes toda la razón. Hoy es más complicado ser Sherlock Holmes. Pero si se llega a ser, tiene mucho mérito. Quizá más. Entonces, voy a leerles un apartado de la primera novela de Conan Doyle sobre Sherlock Holmes que nos puede dar un ejemplo sobre esto. La novela se llama Escrito en Escarlata. Ahora, antes de leer Escrito en Escarlata, hagamos interpretación. Lo que Edu le puede regalar unos muy buenos puntos a quien lo logre, tanto allá como aquí. ¿Qué significa Estudio en Escarlata? El libro se llama Estudio en Escarlata. ¿Sabes qué es un estudio en qué? Sí. Un estudio en sangre, respondió. Eso tiene nota. ¿Por qué? ¿Qué se hizo allí? ¿Qué hiciste? Pero claro, hay homicidio. Hay homicidio, exacto. Se llama Estudio Escarlata porque es la historia sangrienta. ¿Por qué? Seguramente resulta que... Claro, y el rojo nos conduce directamente hacia algo. Ahora bien, uno puede especular algo más. Resulta que esa novela trata sobre un asesinato de alguien que no solamente lo hallaron asesinado, sino que hallaron la palabra Rache en alemán, escrita con sangre. ¿Qué hiciste? Interpretar. Semiótica. De eso se trata. Ahora, Sherlock Holmes es un caso particular, les voy a leer, yo me muevo mucho, si a veces leo demasiado rápido, entonces me dicen para que me detenga, yo vuelvo a comenzar y listo, ¿sí? Yo vuelvo.
Se cumplía, como bien recuerdo, el 4 de marzo, cuando habiéndome levantado, antes que de costumbre, encontré a Holmes despachando su aún inconcluso desayuno. ¿Quién está hablando? Está hablando un señor llamado Watson, ¿sí? Que lo está viendo y está diciendo que se levantó y encontró a Holmes despachando el desayuno. Tan hecha estaba la patrona a mis hábitos poco madrugadores que no hallé ni el plato aparejado ni el café dispuesto. Pues levantó y no halló nada. Con la característica y nada razonable petulancia del común de los mortales, llamé entonces al timbre y enuncié muy cortante que esperaba mi ración. Ración de comida, claro. Acto seguido tomé un periódico de la mesa e me intenté distraer con él el tiempo mientras mi compañero terminaba en silencio su tostada. El encabezamiento de uno de los artículos del periódico, estaba leyendo el periódico, estaba subrayado en rojo. Ahí comienza a dar signos no solamente de la historia, sino para el lector mismo. Y a él, naturalmente, dirigí en primer lugar mi atención. Claro. Con el periódico. Y alguien señaló en rojo una parte. ¿Uno qué hace? Voy a leer esto y no señaló. Y eso, ¿siguió? ¿Qué siguió? Un signo. ¿Y ese signo en especial cómo llama? Ese que permite seguir hacia otro, que funciona como una huella. Índice. Siguió el índice. Es como si alguien apuntara ahí. Alguien apuntó a ese título, subrayando en rojo. Sobre la raya encarnada aparecían estas ampulosas palabras, el libro de la vida. Así se llama el artículo, el libro de la vida. Y a ella seguía una demostración de las innumerables que a cualquiera le sería dado deducir, no más que sometiendo a examen preciso y sistemático los acontecimientos que el azar le hiciese testigo. El escrito se me antojó una extraña mezcolanza de agudeza y locura, disparate. A sólidas y apretadas razones sucedían inferencias en exceso audaces o exageradas. Afirmaba el autor poder adentrarse, guiado de señales tan someras como un gesto. Afirmaba el autor poder adentrarse, guiado de señales tan someras, tan livianas como un gesto, el estremecimiento de un músculo o la mirada de unos ojos en los más escondidos pensamientos de otro hombre. Según él, la simulación y el engaño resultaban impracticables delante de un individuo avesado al análisis y la observación. Lo que éste dedujera sería tan cierto como las proposiciones de Euclides. Tan sorprendentes serían los resultados que el no iniciado en las rutas por donde se llega de los principios a las conclusiones, que sería la semiótica, habría por fuerza de creerse en presencia de un auténtico nigromante. ¿Qué sería un nigromante? Un hechicero. ¿Qué es lo que está diciendo? Tan sorprendentes serían los resultados que el no iniciado en las rutas por donde se llega de los principios a las conclusiones habría por fuerza de creerse en presencia de un auténtico nigromante. A partir de una gota de agua, decía el autor, cabría al lógico, establecer la posible existencia de un océano Atlántico o unas cataratas de Niágara, aunque ni de lo uno ni de lo otro hubiese tenido jamás la más mínima noticia. La vida toda es una gran cadena cuya naturaleza se manifiesta a la sola vista de un eslabón aislado. A la semejanza de otros oficios, la ciencia de la deducción, así lo llama, es más, lo llama frecuentemente ciencia de la deducción o ciencia del razonamiento. A la semejanza de otros oficios, la ciencia de la deducción y el análisis exige en su ejecutante un estudio prolongado y paciente, no habiendo vida humana tan larga que en el curso de ella quepa a nadie alcanzar la perfección máxima de que el arte deductivo es susceptible. Antes de poner sobre el tapete los aspectos morales y psicológicos de más bulto que esta materia suscita, descenderé a resolver algunos problemas elementales. Por ejemplo, como apenas divisa una persona cualquiera resultado hacedero, inferir su historia completa. El lenguaje es un poco barroco, pero lo que está diciendo es, por ejemplo, como apenas divisada una persona cualquiera, resulta hacedero o posible inferir su historia completa. Con solo verla es posible inferir algo de su historia completa. Así como su oficio o su profesión. Parece un ejercicio estéril o pueril, y sin embargo afina la capacidad de observación, descubriendo los puntos más importantes y el modo de encontrarles respuesta. Las uñas de un individuo, las mangas de su chaqueta, sus botas, la rodillera de sus pantalones, la callosidad de los dedos pulgar e índice, la expresión facial, los puños de su camisa, todos estos detalles, en fin, son prendas personales por donde claramente se revela la profesión del hombre observado. Que semejantes elementos, puestos en junto, no iluminen al inquisidor competente sobre el caso más difícil, resulta, sin más, inconcebible. Doyle, Estudio en Escarlata. ¿Entendieron más o menos el texto? Ahora bien, ¿quién creen que escribió ese artículo?
Recuerden, ¿quién creen que escribió este artículo? Recuerden la escena. Otro punto. Recuerden la escena. Watson llega, se levanta, está tarde. Holmes está terminando de desayunar. Ya no hay desayuno para él, al parecer. Entonces coge el periódico y ve algo señalado en rojo. Es el primer libro de Doyle. Es el primer libro de la historia. Y lee este artículo. ¿Quién cree? Y además está señalado con rojo. ¿Quién creen que escribió este artículo? Holmes. Holmes. Claro, Watson está leyendo el artículo como si lo hubieran dejado ahí, pero no sabe que el muchacho que está ahí, el señor que está ahí, fue el que escribió esto. ¿Y qué es lo que está haciendo? Lo está invitando. ¿A qué? A que participe de sus cosas, de su deducción. Eso es Sherlock Holmes. Hay otra imagen más abajo, después de esto, que es muy parecido a lo que dije. Y miren lo curioso, son palabras que estaban acá. Uf, la memoria. ¿Sí ven? ¿Cómo trabaja el cerebro? Seguramente no hubiera dicho el referente de Pacífico si no hubiera estado esto antes. Ahora bien, esto es una imagen de un diseño de publicidad. Denota lo mismo, una mano, un cigarro, Estados Unidos. Ahora, ¿qué puede significar? Puede ser, pero hay otros símbolos complejos. Hay muchos símbolos juntos. Eso es un sin signo, que es el de los duros, los difíciles. Un sin signo, o sea, signos juntos. Miren el montón. Hay iconos y hay símbolos en específico. ¿Cómo se llama el cigarrillo? ¿Dónde está ubicado Japón? En el Pacífico. Prácticamente es resultado de la publicidad americana que al tiempo está diciendo que tienen poder sobre un campo determinado. ¿Dónde están vendiendo sus cigarrillos? En Japón. Lectura. Ahora, claro, no tiene que detenerse, tiene que reconocer primero que Japón queda en el Pacífico para poder empezar a entender la situación, luego mirar aquí la bandera, por qué Pacific grande, y luego Japón. Claro, porque si no estuviera la bandera de Japón, uno diría estos cigarrillos japoneses y es del Pacífico. Pero mire que la bandera americana está mucho más grande que la japonesa. Bueno, chicos, preguntas, eso es todo. ¿Bien? ¿No hay preguntas? ¿No más? Vale. A ver. Me disculpo con los que están al otro lado porque me cuesta. A ver, adelante. Sí, señor, de pronto ahorita yo tenía una inquietud ahora sobre de pronto la cuestión de dentro de los símbolos. Hay una frase que uno escucha mucho constantemente, dice que todo se vivió en tensa calma. Dentro de esos símbolos, esa frase, pues, ¿a cuál símbolo eso se le acomodaría? Ok, esa es la expresión tensa calma, te refieres, ¿verdad? Sí, señor. Ok, eso es una expresión lingüística. Entonces, en principio, allí lo que hay es un signo lingüístico, ¿cierto? Y es un signo lingüístico que funciona gramaticalmente. Y esa gramaticalmente se llama oxímoron. O sea, que es la contradicción, ¿sí? Cuando el frío quema, por ejemplo. ¿Sí? Vano, estéril, inútil, que parece algo que no sirve. Eso es pueril. Qué curioso, viene del latín puer, que es niño. Es una cosa para niños. Eso sería pues en latín. ¿Con qué? Con futuro. Bien, primero le respondo a Javier, ¿cierto? A ver, tensa calma. Tensa calma hay que mirar los signos en principio. ¿Cuál es? Es un signo lingüístico. Ya reconocimos que es un signo lingüístico. ¿Qué tipo de signo lingüístico es gramaticalmente? Un oxímoron. ¿Qué es un oxímoron? Una contradicción de términos. Es que calma y tenso son distintos. Ahora bien,
El signo necesita de algo muy importante, que lo nombré al principio, y creo que no lo nombré lo suficiente, que es contexto. Ahora, ¿y esa expresión en qué contexto pueden hacer? Resulta que si uno tiene una historicidad, una memoria y un pasado, hay momentos que son tan tranquilos en la vida que entonces me va preocupando, o sea, que tiene que pasar algo malo, me está yendo muy bien en la vida, está muy raro. Eso es una tensa calma. ¿Sí? ¿Ah? O cuando uno está con la chica que le gusta, no le ha dicho nada, está ahí sentado, y uno está muy contento porque está con la chica que le gusta, pero al tiempo está demasiado tenso. O la calma antes de la tormenta. Esos son... O la de 93. Por ejemplo, hay un escritor francés, Victor Hugo, tiene una novela que se llama El 93, que es sobre la Revolución Francesa, y tiene una metáfora bellísima sobre eso, y es que va a describir un personaje, no me acuerdo el nombre en este momento, y entonces para iniciar a describirlo dice algo así que, dice, hay personas que como el cielo tienen una tranquilidad oscura, para lo cual solo falta algo que haga caer en ellos la noche. Está diciendo, la persona es tranquila, pero la tranquilidad es una tranquilidad oscura, ¿sí? Sí, y son metáforas de causalidad, o sea, son causa y efecto, causa y efecto. Ay, como veo un rayo, entonces resulta un trueno, va a pasar esto, ya. Pero cuando es contradictorio, todo está tranquilo, el cielo está claro. Y uno, como ya está acostumbrado a la lectura, dice, no está muy bien como para ser cierto. Pero claro, eso ya se debe a nuestros contextos, los difíciles contextos en los que podemos vivir. No sé si te respondí, Ever, pero inicialmente es eso. Ah, bueno, ¿qué es? Gramaticalmente, nada, son signos lingüísticos que no son, pueden ser simbólicos porque parten de símbolos y se pueden convertir en símbolos. Ya, por ejemplo, decir tensa calma, todo el mundo sabe qué es. O sea que en esencia es un símbolo. ¿Más preguntas? Ah, Bueno, muchas gracias. La de profesión. ¿A qué? ¿Futuro? No, claro, la palabra profesión viene de profesar. La palabra es que has hecho una buena intuición, tienes una buena intuición, una lectura. Pro en latín es primero. Fetai viene de griego hablar. La palabra profeta, por ejemplo, profeta es el que habla antes de tiempo. Es decir, se anticipa el profeta. Ahora bien, profesión tiene un sufijo distinto. ¿Qué es una profesión? Profesar. ¿Qué profeso yo? Algo, ¿cierto? Pero mi trabajo en especial hace que yo profese cosas. ¿Qué hago? Trato de enseñar o dar información. Eso me convierte en un profesor. Mire, yo profeso. Ahora, la profesión. ¿Qué profesa cada uno? Algunos profesan derechos, o sea que son abogados. ¿Sí? Algunos profesan y tienen un juramento hipocrático, los médicos. Algunos tienen una ética y una relación con una mecánica en especial, entonces o son ingenieros, o son mecánicos, o son esto y lo otro. Son lo que profesan. Entonces, por ejemplo, un físico ¿de qué habla? ¿De qué sabe? De física. ¿Qué profesa él? Física. Un matemático, ¿qué profesa matemático? Eso. Nuestro idioma español está compuesto por el griego, el latín y el árabe. ¿Sí? Ok, bien. Listo, ok. Esto ya es una pregunta de lingüística, de filología, pero bien. El tema es que el griego, por ejemplo, el griego de hoy es una cosa distinta. Saquemos el tema del griego de hoy, ¿sí? El griego antiguo son 3 griegos. Son 3. Está el griego arcaico, que es el griego de Homero, de Hesíodo, de los poetas épicos. Ese es griego arcaico, que es difícil de leer. Luego está el griego clásico, que son como 400 años después. O sea, ese es del siglo VIII, el otro es del siglo... Usted sabe que los idiomas, por ejemplo, no es lo mismo hablar ahora que hablar en el siglo XIX. La gente hablaba distinto. Y cada vez cambia más y el lenguaje muta. En el siglo V, antes de Cristo, era otro griego, que se llama griego clásico. Es el griego de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, de los poetas alejandrinos.
cuando llega el cristianismo, pero no el cristianismo, sino que cuando Alejandro Magno, con toda su fuerza y su ímpetu, conquista el norte de África, conquista el oriente, todo eso lo heleniza. Los griegos no se llaman griegos. Eso es nuestro nombre en español para los griegos. Ellos se llaman helénicos, de Helena de Troya. Y helenizar sería algo así como grieguizar. Como si nosotros conquistamos una parte, no creo, del mundo, entonces lo que hacemos es colombianizar, ¿sí? Algo así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Que ese griego que Alejandro Magno empieza a mostrar, porque son griegos expandiéndose por todo el mundo, entonces funda Alejandría, funda otras cosas, funda en Siria otras ciudades, ahora es como el inglés de su época, a ese griego se le llama el griego común, y la palabra común en griego es koiné, entonces ese es el griego de la Biblia, y ese es el griego que más influencia tiene en nosotros. Pero si se trata de influencia realmente lingüística, la influencia es latina. El latín es es más, un señor llamado Antonio de Nebrija, que fue el primer gramático de la lengua española, escribió la gramática de la lengua española el mismo año que España supuestamente se encontró con las Indias, entre comillas, o sea, con América, antes de llamarse América. Ese trabajo de gramática, él decía, y lo que pienso y creo es que el español es un latín vulgar, ya, y para su época sí lo era. El tema es que el latín, los romanos bebieron demasiado de la cultura griega. Entonces, cuando uno dice latín, prácticamente son traducciones del griego. O sea, es tan poderosa la influencia latina como la influencia griega. Estamos llenos de prefijos. Es más, les voy a dar un ejemplo que puede ayudar. Nosotros tenemos el prefijo in. Que ese prefijo in dice que nos podemos poner otra palabra y decimos inflamable. ¿Qué sería inflamable? Que inflama, ¿cierto? Ese prefijo en latín es in, de entro, de entrar, ¿sí? Por ejemplo, inteligencia, interior, in, dentro. Flamar sería incrementar la flama. Y si hubiera sido influencia griega, inflamar o inflamable sería no flamable. No sé si me hago entender. Cuando uno dice incapaz, le dice a alguien incapaz, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que no es capaz. Y entonces en ese sentido, inflamable, ¿qué sería? Que no. Pero claro, entonces si uno le pone demasiado cuidado a los prefijos, llega así y le ve un objeto y dice inflamable. Ah, no quema. ¿Sí? Miren, esa es la combinación. Estamos llenos de prefijos griegos y de latinos. Por eso inflamable genera esa confusión. Son prefijos distintos, pero que se ubican en manera. ¿Ah? El sufijo a. Por ejemplo, en griego el sufijo griego a ateo es sin. Sin. Ah. O sea que ateo es sin Dios. ¿Sí? Apolítico, sin política. Ahora bien, con la A también hay prefijos que lo que quiere decir es que sí lo hacen. A ver. Acondicionado, ¿sí? O sea que está puesto. No es que no esté condicionado. Todo lo contrario. Es que está dispuesto. Ese es el problema, porque son dos lenguas. Y luego llega el árabe y ¡puf! Por eso dicen que el español es la lengua más rica del mundo. Porque el inglés también tiene latín. El náhuatl. Bueno, claro, de México, de Centroamérica para arriba, ya el idioma ¡puf! Explota. Nosotros no tanto. Creo que somos los más españolizados de todos. Del Perú para abajo también explota. Es decir, no solamente tienen la influencia del español, el árabe, del griego, latín y el árabe, sino del quechua. ¿Sí? Si usted escucha a un peruano o a un chileno que tiene influencia de los mapuches, y pocas veces usted puede entender que hablan demasiado rápido. ¿Y cómo está, weón? ¿Cómo está, weón? Empiezan a cortar. Y con los andaluces también pasa lo mismo. ¿Qué pasa, andaluz? ¿Sí? Y hablan así acortado. Y uno dice que es que no saben hablar. Eso es una evolución de la lengua. Se vuelve más económica. Avanza. Se vuelve más precisa. Claro, los lingüistas dicen que no, que es una incorrección, pero realmente es un desarrollo. ¿Más preguntas o ya terminó? Bueno, no, nada. Les agradezco mucho la atención. Recuerden que no solamente se leen los textos, se lee el mundo, se leen los gestos.
se leen las personas, se leen las situaciones, los hechos, eso es pragmática. Y eso lo hacemos en estudio de la lengua, en la filosofía, en la vida y en todo. Es lectura. Y uno no es algo así como, entre comillas, analfabeto, que esa expresión no existe, porque no sepa leer un texto. Es más por la falta de atención de leer contextos. Yo creo que antes que leer textos, es mejor leer contextos, situaciones. Pero es que usted no lee, ¿cómo así que yo no leo? Yo leo todo el tiempo. Yo no leo libros de otra cosa, o los leo pocos. Eso no significa que los invito a leer libros porque son importantísimos, porque si no, no se llega a leer mejor. Pero si se acostumbran a leer el contexto, les va a servir en toda situación. ¿A quién ascienden en un trabajo? Al que lee más. No libros, el que está más atento, el que la coge rápido. Es eso. Bueno, no. Muchas gracias a todos. Si no más preguntas, ya. Bueno, a usted muchas gracias. Okay, que muchas gracias. Sí, no, muy agradecidos con poder tener al profesor Germán en este espacio. Es realmente importante que nos haya podido acompañar para el cierre casi que de este espacio. Incluso estoy tan motivado que pensé más bien hacer un parcial sobre la charla de hoy para la próxima semana. Aquí en presencialidad están todos de acuerdo. No, sí, estuvo muy interesante. Lástima tan cortico el tiempo. Sí, interesante el tema. Entonces, no, mentiras, para el próximo encuentro y último encuentro, ya saben, envíenme por favor todos los ensayos de cualquiera de los temas que trabajamos hasta hoy, incluyendo obviamente lo que trabajamos con el profe Germán. Plazo máximo de entrega de hoy en 8 días, 6:30 de la noche. ¿Para qué? Para poder garantizar subirles las notas con todos los tiempos y que no haya de pronto dificultades para el inicio del segundo ciclo y demás. Si hay alguna situación específica y particular, por favor, pues me escriben en el correo y podemos hacerlo, pero eso sí, la idea es tener como todo eso para poder hacer la presentación de cierre acá. De nuevo, muchas gracias a todos y todas y nos vemos dentro de 8 días para nuestro último encuentro. Profe, muchas gracias. Muchas gracias. Profe, muchas gracias, usted muy amable. Igualmente para ti.